Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer desde Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar de la persona que lo sucederá en el poder. Dijo que apoyará a quien gane la encuesta que Morena hará para definir a la candidata o candidato que los represente. Aunque el mandatario federal precisó que el apoyo será únicamente con su voto. Veamos en contexto. Este miércoles, el presidente López Obrador dijo que apoyará con su voto quien gane la encuesta que realizará Morena para definir a su candidato o candidata a la presidencia. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. El mandatario añadió que su apoyo será únicamente con su voto, pues no utilizará los recursos públicos para beneficiar a ninguna persona candidata de ningún partido. A menos de 3 años de la elección presidencial, políticos de distintos partidos han manifestado la intención de contender en los comicios presidenciales de 2024. Morena definirá a su persona candidata por medio de una encuesta. Ayer el presidente López Obrador señaló que las encuestas son un buen método porque se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio. El 5 de julio, el mandatario federal mencionó a las y los miembros del movimiento Regeneración Nacional, que integran lo que llamó el flanco progresista. Entre las personas mencionadas está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ambos funcionarios han señalado que están concentrados en sus funciones, aunque no negaron su interés en la contienda presidencial, igual que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Punto y contrapunto. Alejandro, solamente con su voto es como el presidente López Obrador ha dicho que apoyará a quien gane la encuesta organizada por Morena para sucederlo en la elección presidencial del 2024. Nuevamente hablamos de esta carrera presidencial. ¿Qué piensas sobre este método de elección que ha causado, pues sí, muchas críticas al interior del mismo partido Morena por cómo se ha llevado a cabo este ejercicio en ocasiones anteriores? Hay denuncias por falta de transparencia en la metodología, incluso hechas por el senador Ricardo Monreal. ¿Qué decir sobre lo que dijo el presidente y este método? Bueno, Churchill decía que la democracia era la peor de las formas de gobierno con excepción del resto de las formas, ¿no? Y yo aquí parafraseando diría que para el caso de Morena, las encuestas son la peor forma de elegir a sus candidatos con excepción de las otras alternativas. Y yo diría, bueno, tienen pros y contras este método electivo. En principio, bueno, da claridad. Ya no es el dedazo, ya no es la figura del tapado y todos estos juegos de simulación y de intrigas palaciegas del viejo régimen, sino reglas claras, que es a través de una encuesta, quien sea el que mayor aceptación tenga de la ciudadanía es el que queda. Bueno, esto creo que otra de las ventajas es que escoges al perfil más competitivo, evitas escisiones, evitas estos fraudes o estos cochineros que hemos visto en el pasado cuando partidos con bajo nivel de institucionalización pretendieron hacer, digamos, elecciones. Y hay que reconocer que Morena no está en condiciones para ir a unas elecciones primarias porque todavía no llega a ese grado de institucionalización. Tuvo un proceso de crecimiento vertiginoso, en pocos años se convirtió en la principal fuerza política y sin embargo todavía viene más bien de una figura de movimiento, de respaldo a la figura del presidente López Obrador y falta todavía generar capacidades, instituciones fuertes, sólidas, que logren procesar por la vía democrática las decisiones internas. Ahora, yo le veo varios contras efectivamente a este método. En el pasado, efectivamente, han sido opacas en la elección de candidatos de este año, pues nunca se dieron a conocer, no hubo criterios, no hubo mecanismos de auditoría a estas encuestas. Incluso, por ejemplo, en la elección de Mario Delgado contra Porfirio Muñoz Ledo, había un empate técnico en esta encuesta que organizó el Instituto Nacional Electoral. La tuvieron que repetir también con mucha opacidad y sin criterios públicos y estandarizados, replicables, que dejaron mucho que desear, ¿no? También es un método demoscópico que en realidad no puede sustituir la vía democrática y también hemos visto en el pasado cómo las encuestas se equivocan y se equivocan por altos niveles porcentuales, ¿no? Que vaticinan el triunfo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México de los candidatos a alcaldes y termina ganando el otro partido por 5, 10, 15 puntos. Y otro problema de las encuestas es que más bien son un concurso de popularidad más que de responder quién es el que representa mejor los principios, el ideario, quién le puede dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces me parece que es un método contingente, pero que no puede, digamos, ser lo permanente, ¿no? Sino que es en lo que se logra generar mayores niveles de institucionalización, sí, pero que ojalá y
Morena y todos los partidos lograran transitar a elecciones primarias y no a dedazos o a mecanismos populares, porque no pueden proveer democracia quienes no se comportan democráticamente en su vida interna. Laura, ¿tú cómo ves? Lo dicho por el presidente, no va a haber dedazo. ¿Coincides con Alejandro en estos pros y contra que pone sobre la mesa? ¿Realmente dan claridad este tipo de encuestas? Y bueno, hay quien opina también que ya hay algunas personas al interior de Morena que están haciendo campaña, como lo es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, una campaña al interior, otra al exterior. ¿Qué decir sobre el piso parejo también para las personas que podrían aspirar o que han mostrado interés en aspirar a la presidencia en el 2024? Mira, creo que primero decir que la carrera presidencial está completamente adelantada. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente que está adelantada. Y esto es algo que no se había visto antes en el país. Normalmente el presidente, además, con esta fuerza política que tiene tanto en los congresos como en los estados del país, cuidaba mucho estas formas. Otra vez, no estoy diciendo que esté bien o mal, así era. Y sí llama la atención ver qué saldrá de este experimento en donde adelanta la carrera presidencial casi 3 años. No queriendo pensar mal, pero pues uno también ha venido escuchando y leyendo algunos análisis que dicen que, bueno, pues finalmente el presidente está buscando siempre ganar la conversación y esta es una de las maneras de mantenerla todos los días. Pero también es importante decir, hablando también justo de la gira a Estados Unidos y sin querer ser malicioso y juntar los temas, que yo creo que lo que sucedió también en la gira de los Estados Unidos y la importancia que le está dando el presidente a la relación bilateral, pues pone en la jugada a una de las personas que está siendo mencionada por el mismo presidente de la República. Es decir, lo que parecía ser una carrera que no estaba pareja, en donde parecía que había una persona que estaba corriendo sola, pues creo que la gira en los Estados Unidos y la importancia que se le está dando a la agenda bilateral marca que no es así, que tiene también otros candidatos y creo que esto puede abrir la baraja. Ahora, el método de las encuestas ha sido siempre muy cuestionado. Creo que quienes estamos acostumbrados a tener una democracia mucho más completa adentro de los partidos políticos con todos sus efectos, no es el método más deseable, es decir, que hubiera una elección interna donde se votara, donde la militancia expresara, incluso la propia ciudadanía pudiera expresar a través de métodos de votación interna, con discursos dentro de las propias convenciones, con campañas internas donde se pudiera expresar a través de la urna un voto. Creo que esto sería lo deseable, sobre todo sabiendo hoy y reconociendo la fuerza que están construyendo, pero bueno, finalmente la encuesta es el método que han seleccionado desde hace tiempo. No me parece que le queda muy chico al tamaño de movimiento que el presidente quiere construir. Estefanía, le queda chico este método a Morena. ¿Qué piensas tú sobre esta elección de la próxima candidata o candidato a la presidencia? Es una carrera presidencial adelantada y bueno, creo que sin irnos más lejos hasta el 2024, creo que tenemos las elecciones del 2022 muy cerca y también será un buen ejercicio para ver si realmente este método puede servir para designar a los candidatos y candidatas de Morena y cómo se lleva a cabo esta metodología. ¿O qué piensas tú, Estefanía? A mí no me sorprende que se adelante esta conversación porque la cuarta transformación precisamente es eso, una manera de transformar la manera en la que se hace política y se ha ido transformando. En ese sentido, la carrera sucesoria o las conversaciones sobre la sucesión y de lo que se viene, y eso me parece totalmente normal ante la construcción de un régimen nuevo, distinto, y los cambios de la política han sido grandes, han cambiado los tiempos de la política en estos años y esto es un ejemplo claro de eso entre muchos otros. Ahora, ¿de dónde venimos en el tema, en la conversación de las encuestas? Y uno era que durante el tiempo del COVID y un poco antes también, que el Partido Regeneración Nacional no tenía, el Partido Movimiento Regeneración Nacional no tenía actualizado su lista de personas afiliadas, que no se alcanzaban a hacer todas las asambleas, porque Morena viene de tener un proceso de asambleas donde se podía votar y donde se podía sugerir por parte de las personas que asistían quiénes eran los dirigentes o los líderes que decidían, y entre la pandemia y que ha sido un movimiento que se ha visto rebasado por la cantidad de personas porque se ha ido haciendo muy grande, porque a pesar de que tiene solamente desde el 2015, hoy soy el partido más importante, pues se eligió un método que pudiera acomodarse en ese sentido. Ahora yo coincido con lo que decía Alejandro, tendría que haber sido un método excepcional, un método para estas situaciones donde se adelantan los procesos y se tienen que resolver. En ese sentido yo no creo que ahora,
donde nos estamos viendo en un panorama de algo que se va a resolver de aquí a 2 años y medio o 3 años, pues tendríamos que pensar en perfeccionar, o tendrían que pensar en perfeccionar un espacio donde se le escucha a todas las personas. Yo coincido con que el obradorismo se encuentra fuera del partido, pero que también tiene derecho a votar en este sentido. Por eso creo que también tendría que haber unas elecciones abiertas para elegirse más allá del método de la encuesta. Pablo, finalmente, ¿qué piensas de las encuestas, de este método para designar candidatos y candidatas? Y bueno, no hemos hablado también del tema de que el presidente dijo que solo va a apoyar mediante su voto. Yo me pregunto qué va a pasar con las mañaneras, por ejemplo. ¿Qué piensas tú? Claro, a ver, yo creo que hay que situarnos en 2024. Para ese momento ya vamos a haber pasado un proceso que es similar a esta encuesta, que es una revocación de mandato, en donde claramente Andrés Manuel, pues bueno, no va a proceder, ¿no? Y vamos a tener al presidente Andrés Manuel hasta el 2024. Vamos a haber tenido también una ronda de elecciones en todo el país. En 2024 estaríamos teniendo Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y me parece que Yucatán también, como estados que faltarían por tener. Pero entonces, si vemos ya la evaluación en ese momento, tendríamos a un Morena muy fuerte con prácticamente más de, si mis cálculos no fallan, más de 20 gubernaturas ganadas, muy probablemente. Y en ese momento, pues, y por eso estamos hablando tanto de Morena, porque también, si volteamos alrededor, los demás partidos es que en realidad parece que desaparecieron del mapa. O sea, vemos a un PAN muy torpe y sin ningún liderazgo, donde el mismo presidente del partido está diciendo que no van a ganar prácticamente nada, ¿no? Y reconociéndolo. Y un PRI que prácticamente desapareció también. O sea, ahorita estamos hablando de Morena porque si hoy fueran las elecciones, Morena contundentemente ganaría de nuevo las elecciones. Coincido con Estefanía, con todos en la mesa, con Alejandro, que el único método que hoy se tiene es este. Ojalá que se pueda hacer a través de un proceso mucho más claro, mucho más transparente, tal y como hoy lo hace el INE con las elecciones y con muchísimas otras cosas. Sí creo que quizá una intervención de un órgano como el Instituto Nacional Electoral podría beneficiar para este tipo de procesos, para hacerlo mucho más transparente y de esa manera tener mucha mayor legitimidad. Bien, pues vamos a ver qué pasa al interior de Morena y lo que definan. Tenemos que hacer una pausa frente a los recientes reportes de violencia en Cancún, uno de los puntos turísticos más importantes de nuestro país. El gobierno federal pondrá en marcha un batallón turístico a cargo de la Guardia Nacional. ¿Seguimos militarizando el país o es una buena solución para evitar que el crimen crezca en esta zona? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas.